reflexión de hoy. Amigos míos, tenía en mente y tengo en mente hablar un poco de economía en mi reflexión y me ha sido muy útil leer la encuesta de Data Analysis, donde el único muñeco que queda con cabeza es Hugo Chávez, que aparece con un 58% de opinión positiva de la población. Y yo quiero hablar de eso, porque lo que voy a decir va a pisar algunos callos, mis queridos hermanos, pero creo que hay que decirlo. El país, esta Venezuela nuestra, por lo menos la Venezuela contemporánea, la Venezuela que se originó en el 1958 a la raíz de la caída de Pérez Jiménez, o la Venezuela del gomecismo cuando apareció el petróleo, fue una Venezuela donde el Estado, quiere decir el gobierno, no estoy hablando del Estado como ente, con los poderes públicos, con el territorio, con la nación, no, el gobierno se hizo todopoderoso porque apareció el petróleo. Al aparecer el petróleo, apareció también otro fenómeno con el petróleo, el Estado todopoderoso y el régimen populista, que no es nuevo, que no lo inventó Hugo Chávez. Creo que el que lo profundizó en Venezuela fue Carlos Andrés Pérez I, que fue el primer gran gobierno populista de Venezuela. Pero los venezolanos, según esta encuesta, no hemos aprendido. ¿Por qué no hemos aprendido? Nosotros votamos por Carlos Andrés Pérez II, porque queríamos que Carlos Andrés Pérez II fuera como el Carlos Andrés Pérez I. ¿Cómo fue Carlos Andrés Pérez I? Que es exactamente igual que Chávez, en el sentido de la administración de la cosa pública. El país se volvió una piñata. Aquí recibió crédito y dinero que finalmente no pagó desde la gente que obtuvo apartamentos, desde los choferes de tráfico que obtuvieron carros de aquellos llamados Dark, una marca que fue la que entregó el gobierno en aquella época, los ganaderos, los industriales, y de ahí para adelante apareció después del Viernes Negro del 83, apareció Recadi, apareció el régimen de cambio diferencial, apareció la piñata, siguió la piñata. El gobierno entregaba dinero a manos llenas a los sectores de la economía, supuestamente para que la economía avanzara. ¿Pero qué se creó? Una economía falsa, una economía que tenía que vivir del chorro petrolero, porque si no, no era sustentable. Porque finalmente nosotros no nos dedicamos, ni el gobierno, ni el país, a producir, a crear, a trabajar. Todos de algún modo vivíamos pegados de la renta petrolera. Cuando llega Hugo Chávez al poder se repite el mismo esquema. Ustedes recuerdan las misiones que se inauguraron por allá por el 83, por el 2003, que el salario que te daban por la misión tenía el mismo valor que el salario mínimo. Entonces, ¿quién iba a trabajar? ¿Y para qué voy a trabajar? Si la misión me paga lo mismo que el salario, no voy a trabajar nada, me quedo en la casa, no trabajo, no produzco, no me interesa. Ese modo de populismo, ese modo de educar al país, un país entonces que termina siendo rentista a todos los niveles, desde los ricos empresarios venezolanos que querían más dólares de Cadivi, hasta los más pobres que queríamos más misiones, más dinero gratis, más dinero sin producir. ¿Eso qué creó? El país que tenemos, mis queridos hermanos, cuando se acabó la renta petrolera porque quebraron PDVSA y después llegaron las sanciones para agravar un poco más el problema, nos dimos cuenta del país real que tenemos, un país improductivo, un país con un aparato económico muy pequeño, no preparado para competir en los mercados internacionales, porque ¿para qué íbamos a hacer eso? Si aquí fabricábamos carros, General Motors, Ford, Mitsubishi, todas las marcas ensamblaban en Venezuela, pero ¿por qué ensamblaban? Porque el Estado les pegaba la manguera de los dólares preferenciales. Cuando se acabaron los dólares preferenciales, todas las marcas se fueron de Venezuela, porque no eran competitivos
porque no eran competitivos, porque esa economía en ninguna parte del mundo funciona así. Y cuando yo veo la encuesta, que la mayoría de los venezolanos, por lo menos en esta encuesta de Data Análisis, a quien yo le creo, ven con rasgos positivos el gobierno botarate de Hugo Chávez y tremendamente corrupto, entonces pienso, no hemos cambiado, no hemos aprendido la lección. Entonces, para ser candidato a presidente de la República hay que ofrecer plata regalada, pero ya se acabó, ya no hay petróleo, ya no hay PDVSA, tenemos petróleo pesado que cuesta mucho producirlo, que cuesta mucho mejorarlo. Estos señores que gobiernan a Venezuela durante 20 años acabaron con la gallina de los huevos de oro. Ya no hay gallina de los huevos de oro, ahora lo que viene es el trabajo de la gente. Pero si nosotros, hermanos míos, no apreciamos el trabajo, no aceptamos la idea de que este país cambió, de que para mal o para bien el país cambió, los tipos arruinaron la industria petrolera. Ahora nos toca a nosotros producir, a los empresarios producir sin dólares de Cadivi, a la gente que le den vivienda, que pague su vivienda, al que reciba un servicio público, que pague su servicio público, el que tiene dinero, no hay por qué ofrecerle educación gratuita. La educación gratuita debe ser para el que la necesite, no para todo el mundo. Yo venía viendo en estos días que en una época en la Universidad del Zulia, los carros los tenían los estudiantes y los profesores ya no tenían carros, o tenían carros peores. Bueno, el país tiene que enderezarse, pero el país solo se endereza si nosotros enderezamos nuestro propio rumbo. La única manera de salir del populismo es entendiendo que el Estado no es una vaca lechera, donde todo el mundo va a mamar de la ubre de la vaca lechera, que solo el trabajo, el ahorro, el estudio hace próspero a un país. Solo eso hace próspero a un país. Es insólito que Hugo Chávez esté ganando las elecciones si estuviera vivo, porque entonces si Carlos Andrés Pérez estuviera vivo, la competencia era entre Chávez y Pérez, los que más votaron dinero, los que más endeudaron el país. Y cuando Pérez quiso hacer en su segundo gobierno un gobierno más o menos decente, la clase económica y un sector de la clase política se juntó y lo metieron en la cárcel, le buscaron el lado flaco para meterlo en la cárcel, porque no les convenía que Pérez les cerró el grifo a la piñata que tenían con Venezuela. Esta es una realidad. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Es duro. ¿Es difícil lo que estoy diciendo? Es difícil. Pero cuando los venezolanos nos vamos, por ejemplo, a vivir en Estados Unidos, sabemos que vamos a tener que buscarnos 2 empleos. 2 empleos. Sabemos que la vida es difícil en Colombia, vamos a trabajar duro. ¿Por qué aquí tenemos que estar esperando que el Estado nos regale la cosa? Porque entonces es muy fácil, nos controlan, nos tienen en la mano como unos tontos. El que maneja la bolsa de comida te controla, incluso te amenaza, si te portas mal no te la doy, porque tú dependes de él. Si tú no dependieras de él, lo mandarías a la porra, pero como dependes de él, entonces te haces sumiso, le bajas la cabeza para que no te falte esa bolsa que llega una vez cada año, pero que finalmente es una esperanza para el hambriento, porque el problema de estos sistemas populistas es que te cortan las piernas y después te dan las muletas para que agradezcas las muletas y para que se te olvide que fue el tipo el que te cortó las piernas, el que te llevó a la pobreza, el que te llevó al estado de desesperación que estás viviendo. Entonces te toca agradecer la bolsa de comida después que te empobrecieron, que te quitaron el empleo, que te quitaron la educación, que te quitaron la esperanza de tus muchachos. Este país hay que revisarlo, pero tenemos que revisarnos nosotros mismos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Es insólito que el último gobernante que le hizo el más grave daño a Venezuela, porque expropió
porque abrió las puertas de la gigantesca corrupción que tenemos, porque cerró las empresas que teníamos eficientes, hoy tenga el primer lugar en las encuestas. Así no vamos a ningún lado, mis hermanos. Discúlpenme que se los diga con el corazón en la mano. Así no vamos a ningún lado. Ojalá y reflexionemos sobre este tema. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos.